¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes que tus oraciones no llegan a Dios? Has estado de rodillas, con el corazón en la mano, clamando en el silencio de tu habitación, pero la única respuesta que recibes es el eco de tu propia voz. La Biblia nos recuerda en Santiago 4:3, piden y no reciben, porque piden con malas intenciones, para gastar en sus propios placeres. Este versículo, amigo mío, es una llave que abre una puerta a una verdad profunda, una verdad que puede revolucionar tu vida de oración. Nos revela que muchas veces nuestras oraciones no son respondidas no porque Dios sea sordo o distante, sino porque las hacemos de manera equivocada, desconectadas de su propósito divino, contaminadas por nuestro propio yo. Hoy, bajo la guía del Espíritu Santo, vamos a explorar los 7 errores más comunes que cometemos al orar, los muros que sin darnos cuenta construimos entre nuestro corazón y el trono de la gracia. Y más importante aún, aprenderemos cómo podemos corregirlos para fortalecer nuestra relación con Dios, para que nuestra comunicación con el Padre sea fluida, poderosa y transformadora. Te mostraremos cómo transformar tus oraciones de un monólogo de frustración a un diálogo de fe que verdaderamente toque el corazón del Padre. Si alguna vez te has sentido frustrado, cansado o sin respuestas, escúchame bien, este mensaje es para ti. Este no es un video más. Es una cita divina que Dios ha preparado para tu alma. Estás listo para descubrir el camino hacia una oración efectiva. Una oración que cambia no solo tus circunstancias, sino que te cambia a ti. ¿Alguna vez te has detenido a pensar si realmente, en lo más profundo de tu ser, crees en lo que estás pidiendo a Dios? Tal vez sientas que tus oraciones son como palabras que flotan en el aire, sin peso, sin fuerza, sin la convicción necesaria para llegar al cielo. Y aunque hablas y hablas, parece que el cielo guarda un silencio impenetrable. Es una sensación desgastante, lo sé. Es una soledad que puede hacerte dudar incluso de tu propia fe, de la bondad de Dios, de su misma existencia. Pero déjame decirte algo. Con toda la autoridad que me da la palabra de Dios, Él siempre escucha. Él siempre está atento. Su oído no es pesado para oír, ni su mano corta para salvar. Entonces, si las respuestas parecen no llegar, si el milagro no se materializa, ¿no será momento de dejar de mirar al cielo con reclamo y empezar a mirar hacia adentro, a nuestro propio corazón, para examinar cómo estamos orando? La Biblia, la infalible palabra de Dios, nos dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Detengámonos aquí. Esto no es solo una advertencia. Es una invitación fundamental a reflexionar sobre el cimiento mismo de nuestras oraciones. Orar sin fe es como querer construir un rascacielos sobre arena. Es como un agricultor que arroja semillas sobre el asfalto. Es como querer cruzar un puente que no está terminado. Imagina a alguien que se acerca a Dios pidiendo un milagro de sanidad, pero en el fondo de su corazón, en ese lugar secreto que solo Dios conoce, duda que ese milagro sea posible. Es como sembrar una semilla con una mano y al mismo tiempo con la otra, arrancarla de la tierra antes de darle la más mínima oportunidad de crecer. ¿Cuántas veces, seamos honestos, hemos caído en este error sin darnos cuenta? Pedimos con nuestros labios, pero nuestro corazón está inundado de incredulidad. Pedimos por provisión, pero al mismo tiempo nos dejamos atrapar por pensamientos como, ¿y si no sucede? Tal vez esto es demasiado grande para Dios. O peor aún, ¿realmente le importo lo suficiente como para que me escuche? Esas dudas son como pequeñas zorras que destruyen la viña de nuestra fe. Pensemos por un momento en el apóstol Pedro, un hombre de impulsos, un hombre como tú y como yo. Cuando vio a Jesús caminando sobre las aguas en medio de la tormenta, pidió algo extraordinario, algo que desafiaba toda lógica humana. Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Mateo 14:28. Y Jesús, con una simple palabra, le dijo, ven. En ese momento la fe de Pedro se encendió, puso un pie fuera de la barca, y por un instante glorioso hizo lo imposible. Caminó sobre el agua, pero entonces algo cambió, algo se rompió. Quitó la mirada de Jesús, el autor y consumador de la fe, y empezó a enfocarse en las circunstancias, en las olas gigantes, en el viento rugiente, en el peligro que lo rodeaba. Su fe vaciló, y al instante comenzó a hundirse. Así, exactamente así, sucede con nuestras oraciones. Cuando comenzamos con fe, estamos caminando hacia lo imposible, estamos pisando sobre nuestras tormentas. Pero si dejamos que las dudas, los miedos y la lógica humana nos invadan,
esas mismas oraciones pierden su fuerza y nuestra conexión con Dios se debilita. La fe no es lo único que se necesita para que nuestras oraciones sean escuchadas. Hay otro elemento, uno que a menudo es sutil pero que tiene un impacto enorme: la intención de nuestro corazón. Aquí es donde Santiago 4:3 nos ofrece una revelación crucial, una luz que expone las sombras de nuestra alma. Piden y no reciben, porque piden con malas intenciones, para gastar en sus propios placeres. Este versículo nos confronta con una realidad incómoda. Muchas veces, nuestras oraciones están motivadas por un egoísmo que las despoja de todo poder espiritual. Es como intentar llenar un vaso de cristal con agua pura, pero el vaso ya está lleno de lodo. No importa cuán pura sea el agua, el vaso ya está contaminado. Imagina a alguien orando por prosperidad financiera. En apariencia, es una petición válida. ¿Quién no desea tener seguridad? Pero si la motivación oculta de esa persona es solo para acumular más bienes, para alimentar su orgullo, para demostrar su éxito a los demás, o para compararse con sus vecinos, ¿cómo puede Dios honrar esa oración? Dios no es un genio cósmico interesado en cumplir nuestros caprichos. Su propósito es mucho más profundo, mucho más eterno. Él busca transformar nuestros corazones para que nuestras peticiones reflejen su carácter, su amor y su voluntad. Pidamos lo que pidamos, nuestra motivación final siempre debe ser glorificar a Dios y ser de bendición para los demás. Veamos el ejemplo del rey Salomón. Cuando Dios se le apareció en un sueño y le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera, un cheque en blanco del cielo, él no eligió riquezas, ni una larga vida, ni la victoria sobre sus enemigos. Pidió sabiduría. ¿Por qué? Porque entendía que su llamado como rey no era para su propio engrandecimiento, sino para servir al pueblo de Dios con justicia y rectitud. Su oración no solo fue respondida con una sabiduría sin precedentes, sino que Dios, en su generosidad, también le dio riqueza, honor y prosperidad como añadidura. Este relato nos muestra un principio espiritual inmutable. Cuando nuestras oraciones están alineadas con los propósitos de Dios, las bendiciones que recibimos van mucho más allá de lo que pedimos o imaginamos. Pero no siempre es fácil identificar si nuestras intenciones son puras. El corazón humano es engañoso, nos dice el profeta Jeremías. A veces podemos convencernos a nosotros mismos de que estamos pidiendo algo con buenas razones cuando en realidad estamos escondiendo deseos egoístas en las profundidades de nuestro ser. Tal vez oras por un ascenso en el trabajo, pero en el fondo, lo que realmente buscas es demostrar tu valía a aquellos que te han menospreciado. O tal vez pides que Dios abra puertas para un nuevo proyecto, pero tu motivación principal es la competencia con alguien más, el deseo de ser el primero. Estas oraciones, aunque sinceras en apariencia, están desenfocadas. Es como tratar de caminar hacia un destino mirando constantemente en la dirección equivocada. Por eso es crucial que cada vez que oremos, antes de pronunciar una sola palabra, tomemos un momento para examinar nuestro corazón ante la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que realmente estoy pidiendo? ¿Y por qué lo pido? Si nuestras oraciones no están alineadas con los valores del reino de Dios, que son amor, justicia, misericordia y humildad, es poco probable que encuentren una respuesta afirmativa. Pero aquí está la buena noticia, la maravillosa gracia del Evangelio. No importa cuántas veces hayamos orado con motivos equivocados, Dios siempre está dispuesto a redirigirnos, a purificar nuestros corazones, cuando acudimos a Él con sinceridad y arrepentimiento. A lo largo de los años, he escuchado a muchas personas compartir historias sobre cómo Dios transformó no solo sus circunstancias, sino también sus intenciones a través de la oración. Recuerdo a una mujer que una vez relató cómo oraba constantemente para que su esposo cambiara, para que se convirtiera en un mejor líder espiritual para su familia. Al principio, parecía una petición noble y válida, pero en su búsqueda, Dios le mostró que en su corazón había orgullo y un sutil deseo de control. Ella quería que su esposo cambiara para ajustarse a su visión, no necesariamente al plan perfecto de Dios. Cuando ella reconoció esto y comenzó a orar pidiendo que Dios trabajara primero en su propio corazón, no solo vio un cambio radical en su vida, sino también en su matrimonio. Este es el poder de una oración transformada. Cuando dejamos de enfocarnos en lo que queremos y empezamos a buscar lo que Dios quiere, nuestras oraciones se convierten en un acto de rendición. Y en esa rendición, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:6-7 nos dice: por nada estén afanosos,
sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que la oración no se trata solo de recibir respuestas, sino de experimentar la paz y la presencia de Dios en medio de nuestras circunstancias, sean cuales sean. Así que, la próxima vez que te encuentres orando, pregúntate, ¿estoy orando con fe creyendo que Dios puede y quiere obrar? ¿Mis intenciones están alineadas con su voluntad o están motivadas por deseos egoístas? Estas preguntas, aunque difíciles, son el primer paso para transformar tu vida de oración. Porque cuando nuestras oraciones están en sintonía con el corazón de Dios, no solo vemos respuestas, sino que somos transformados desde adentro. Dios no busca oraciones perfectas, busca corazones dispuestos a ser moldeados por Él. Cuando oramos, muchas veces asumimos que nuestras palabras, nuestra elocuencia o nuestro fervor son suficientes para tocar el corazón de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nuestras oraciones no parecen cruzar el techo? ¿Qué sucede cuando hay un bloqueo espiritual que no podemos identificar? Jesús nos dio una respuesta directa, una condición que a menudo pasamos por alto en nuestra vida de oración. Dijo, cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Marcos 11:25. Esta declaración no es solo un consejo de buena conducta, es una advertencia espiritual de suma importancia. Un corazón cargado de resentimiento, de ira, de amargura o de falta de perdón es como un terreno árido y pedregoso, donde las semillas de nuestras oraciones, por más hermosas que sean, no pueden echar raíces. Por más fervorosas que sean nuestras palabras, un corazón lleno de rencor no puede conectarse completamente con un Dios de amor y misericordia. La falta de perdón actúa como un muro invisible pero impenetrable entre nosotros y el cielo. Es como intentar escuchar una sinfonía con los audífonos desconectados. Aunque la melodía sigue sonando majestuosa y bella, no podemos percibirla. Y sin embargo, aferrarnos al resentimiento es algo que todos, en algún momento, hemos hecho. Tal vez te traicionaron, te lastimaron profundamente, te decepcionaron de una manera que marcó tu vida, y aunque oras por un cambio, por sanidad, por liberación, sientes que tus palabras no tienen poder. Pero aquí está la verdad que puede liberarte hoy. Dios no está esperando que perfecciones tu oración, está esperando que liberes tu corazón. Imagina a alguien orando fervientemente por la restauración de su familia, mientras en secreto guarda un profundo enojo hacia un hermano que lo ofendió años atrás. Esa persona clama a Dios, ayuna, lee la Biblia, pero la amargura que lleva dentro actúa como una barrera, como un veneno que contamina todo lo que toca. No porque Dios no quiera escuchar, sino porque el rencor bloquea la obra del Espíritu Santo en su vida. Jesús, en su infinito amor y sabiduría, sabía lo destructiva que puede ser la falta de perdón, no solo para nuestras oraciones, sino para nuestra propia alma. Por eso, cuando enseñó a sus discípulos a orar, incluyó una cláusula que muchos recitamos de memoria, pero pocos meditamos en su profundidad. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6:12. ¿Cómo podemos atrevernos a pedirle a Dios que nos libere de nuestras inmensas cargas de pecado si nosotros mismos no estamos dispuestos a soltar las pequeñas cargas que imponemos a otros a través de nuestra falta de perdón? La historia de José en el libro de Génesis es un testimonio poderoso de lo que significa perdonar y cómo el perdón libera no solo al ofensor, sino principalmente al ofendido. José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, calumniado y encarcelado injustamente. Tenía todas las razones del mundo para guardar resentimiento, para planear una venganza. Sin embargo, cuando llegó el momento de enfrentarse a quienes lo habían herido de muerte, eligió el camino del perdón. Sus palabras registradas en Génesis 50:19-20 son un reflejo de su fe inquebrantable y su confianza en la soberanía de Dios. Aunque ustedes pensaron hacerme mal, Dios lo encaminó para bien. Al perdonar a sus hermanos, José no solo encontró paz para su alma, sino que también permitió que Dios cumpliera su propósito redentor en su vida y en la de su familia. Pero ¿cómo perdonar cuando el dolor es tan real, tan profundo? Esta es una pregunta que muchas veces nos paraliza. El perdón no significa justificar el mal o minimizar la herida. Perdonar significa entregarle a Dios el derecho de juzgar,
Significa soltar nuestro deseo de venganza y permitir que Él, el juez justo, sea quien actúe. En Romanos 12:19 se nos recuerda: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo no es solo un consuelo, es una invitación a dejar nuestras batallas en las manos de Dios, confiando en que su justicia es perfecta y su tiempo es perfecto. Recuerdo la historia de una mujer que compartió cómo durante años oró por la sanidad emocional en su matrimonio. Sentía que sus oraciones no tenían resultado, que su relación se estancaba en un ciclo de dolor y recriminación. Hasta que un día, mientras leía el Evangelio de Marcos, estas palabras resonaron en su corazón como un trueno: si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Se dio cuenta de que, aunque no lo admitía, guardaba un profundo resentimiento hacia su esposo por errores del pasado. Ese día, en la intimidad de su oración, decidió perdonarlo de corazón, soltarlo y entregárselo a Dios. Y algo extraordinario sucedió. No solo comenzó a sentir una paz que no había experimentado en años, sino que también vio cómo su relación empezaba a cambiar milagrosamente. Este es el poder del perdón. No solo libera al otro, sino que nos libera a nosotros, permitiéndonos experimentar la gracia de Dios de manera más profunda. El perdón también requiere una gran dosis de humildad, porque nos confronta con nuestra propia necesidad de gracia. Es fácil señalar los errores de los demás y justificar nuestro resentimiento, pero ¿cuántas veces hemos fallado nosotros y hemos recibido el perdón inmerecido de Dios? En la parábola del siervo despiadado, Jesús nos cuenta la historia de un hombre que, después de ser perdonado de una deuda inmensa, se negó a perdonar a otro que le debía una cantidad insignificante en comparación. Mateo 18:21, 3:5. Este relato no solo expone nuestra tendencia humana a olvidar la gracia que hemos recibido, sino que también nos advierte sobre las terribles consecuencias espirituales de aferrarnos al rencor. Cuando elegimos no perdonar, nos desconectamos de la fuente misma de nuestra sanidad espiritual. Pensemos en Jesús, nuestro máximo ejemplo, colgado en la cruz. En el momento de mayor sufrimiento, de la más grande injusticia, cuando la humanidad entera le había dado la espalda, Él pronunció estas palabras inmortales: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este acto no fue solo un ejemplo de su amor infinito, sino una declaración de victoria sobre el pecado, el odio y el rencor. Al perdonar, Jesús nos mostró que el perdón es un acto de poder, no de debilidad. Es un arma espiritual que rompe cadenas, restaura relaciones y abre las puertas para que Dios obre milagros en nuestras vidas. En nuestras propias vidas, el proceso de perdón puede ser un camino difícil y largo, pero nunca lo recorremos solos. Dios nos da a su Espíritu Santo para guiarnos, consolarnos y fortalecernos. En Filipenses 4:3 encontramos esta promesa todopoderosa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto incluye el acto, a veces sobrehumano, de perdonar. Cuando sientas que no puedes soltar el dolor, que el resentimiento te ahoga, acércate a Dios y pídele que te dé su capacidad de perdonar. Él nunca te pedirá que hagas algo sin darte las herramientas y la gracia para lograrlo. Hoy, ahora mismo, tal vez Dios te está llamando a examinar tu corazón. Hay alguien a quien necesitas perdonar. Estás cargando resentimientos que están bloqueando tu relación con Dios y envenenando tu alma. Estas preguntas pueden ser difíciles, pero enfrentarlas es el primer paso hacia la libertad. Porque cuando perdonamos, no solo obedecemos a Dios, sino que también nos abrimos a su gracia, a su paz y a su poder transformador. A menudo, al orar, nos enfocamos en las palabras que usamos, en la lista de cosas que pedimos, incluso en el tiempo que dedicamos a esta disciplina espiritual. Sin embargo, lo que muchas veces pasa desapercibido, como una corriente subterránea que determina el curso del río, es la actitud con la que nos acercamos a Dios. La oración no es un acto mecánico ni un ritual vacío. Es un encuentro sagrado con el Creador del universo, con aquel que conoce nuestras necesidades antes de que las mencionemos. Pero cuando oramos desde un lugar de orgullo, de autosuficiencia, de justicia propia, es como si intentáramos encender una lámpara sin conectarla a la corriente eléctrica. La fuente de poder está ahí, disponible, infinita, pero nuestra actitud soberbia rompe la conexión. Jesús, en una de sus enseñanzas más impactantes y confrontadoras, nos habló sobre la importancia vital de la humildad en la oración. En Lucas capítulo 18, relató la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, un hombre respetado, lleno de confianza en su propia justicia, oraba de pie,
para ser visto, agradeciendo a Dios por no ser como los demás, un pecador, un ladrón, un adúltero. En contraste, el publicano, un recaudador de impuestos despreciado por la sociedad, profundamente consciente de su pecado y de su indignidad, ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo. Simplemente se golpeaba el pecho y clamaba desde lo más profundo de su ser: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Lucas 18:13. Y Jesús concluyó con una sentencia que debería hacer temblar los cimientos de nuestra religiosidad. Les digo que el publicano, y no el fariseo, descendió a su casa justificado. ¿Por qué? Porque el fariseo oró desde un lugar de soberbia, comparándose con otros, mientras que el publicano se presentó ante Dios con una humildad genuina, reconociendo su total dependencia de la gracia. Este relato no solo nos invita a reflexionar sobre nuestras oraciones, sino también sobre cómo nos vemos a nosotros mismos ante un Dios santo. A veces, sin darnos cuenta, caemos en el sutil error de pensar que nuestras buenas obras, nuestras disciplinas espirituales o incluso nuestra posición en la iglesia nos dan un acceso especial al trono celestial. Pero la verdad, amigo mío, es que todo lo que recibimos de Dios es por pura gracia, no por mérito propio. Isaías 64:6 nos recuerda que incluso nuestras mejores obras, nuestras justicias, son como trapos de inmundicia delante de Él. Esto no significa que nuestras acciones no tengan valor, sino que debemos recordar siempre que nuestra justicia, nuestra aceptación ante Dios, viene únicamente de Cristo y su sacrificio en la cruz. Consideremos la historia de Naamán, un poderoso comandante del ejército sirio que sufría de lepra. Cuando acudió al profeta Eliseo para buscar sanidad, esperaba un acto grandioso, un ritual espectacular acorde con su posición e importancia. Sin embargo, Eliseo simplemente le envió un mensajero diciendo que se lavara 7 veces en el río Jordán, un río lodoso y humilde. Naamán, ofendido por la simplicidad del acto, casi perdió su oportunidad de sanidad por su orgullo. Fue solo cuando sus siervos le instaron a obedecer, a humillarse, que finalmente se sumergió en el río y fue sanado milagrosamente. 2 Reyes 5:1 hasta 14. Este relato es un recordatorio poderoso de que la humildad no solo es necesaria para recibir las bendiciones de Dios, sino también para reconocer que su forma de obrar no siempre coincide con nuestras expectativas humanas. La soberbia puede manifestarse de muchas maneras en nuestras oraciones. A veces oramos con una actitud de exigencia, como si Dios estuviera obligado a cumplir nuestros deseos simplemente porque hemos sido buenos o hemos hecho todo correctamente. Otras veces, caemos en la trampa de compararnos con otros, pensando que nuestras oraciones son más válidas porque llevamos más tiempo en la fe o porque creemos que entendemos mejor la voluntad de Dios. Pero Jesús nos dejó claro que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. La oración no es un escenario para demostrar nuestra justicia, es un lugar de rendición donde reconocemos nuestra total dependencia de la gracia divina. Pensemos en Moisés. Aunque fue un líder extraordinario elegido por Dios para liberar a su pueblo, siempre mantuvo una actitud de humildad profunda en su relación con el Señor. Cuando el pueblo de Israel pecó gravemente al adorar el becerro de oro, Moisés no se acercó a Dios con una actitud de superioridad, sino con un corazón de intercesor, incluso ofreciéndose a ser borrado del libro de la vida si eso significaba salvar a Israel. Éxodo 32:31 hasta 32. Este acto de humildad no solo tocó el corazón de Dios, sino que también mostró el carácter de un verdadero siervo. Moisés entendió que su posición como líder no lo hacía merecedor de más gracia, sino que lo llamaba a una mayor responsabilidad y humildad en su relación con Dios. La humildad también implica aceptar que no siempre tenemos las respuestas, ni entendemos completamente los planes de Dios. Job, en medio de su sufrimiento inexplicable, clamó a Dios buscando entender por qué estaba enfrentando tantas pruebas. Pero cuando finalmente se encontró cara a cara con la majestad y la grandeza de Dios, su respuesta fue de asombro y rendición total. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:5 hasta 6. Este momento no solo transformó su perspectiva, sino que también marcó el inicio de su restauración. Job aprendió que la humildad en la oración no se trata solo de pedir respuestas, sino de confiar en que Dios es soberano y justo, incluso cuando no entendemos su propósito en nuestras vidas. La falta de humildad en la oración puede manifestarse de maneras sutiles.
Tal vez oramos esperando que Dios haga las cosas exactamente como nosotros queremos, sin dejar espacio para su voluntad soberana. O tal vez guardamos en nuestro corazón la creencia de que merecemos ciertas bendiciones por nuestras acciones o sacrificios. Pero la oración no es un acto de negociación, es un acto de rendición. Romanos 11:36 nos recuerda que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Este versículo nos invita a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de buscar que Dios se alinee con nuestros deseos, debemos buscar alinearnos nosotros con su voluntad. Un ejemplo poderoso y definitivo de humildad en la oración lo encontramos en Jesús mismo. En el huerto de Getsemaní, enfrentando el dolor y la angustia de la cruz, oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. En este momento de máxima vulnerabilidad, Jesús nos enseñó que la verdadera humildad en la oración no es negar nuestras emociones o deseos, sino someterlos a la voluntad perfecta del Padre. Su disposición para rendirse al plan del Padre no solo nos redimió, sino que también nos mostró el camino hacia una relación más profunda con Dios. La humildad en la oración también nos lleva a depender del Espíritu Santo. Muchas veces no sabemos cómo orar o qué palabras usar, pero Romanos 8:26 nos asegura que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo nos recuerda que no estamos solos en nuestra jornada espiritual. Incluso en nuestras debilidades, Dios nos provee todo lo que necesitamos para acercarnos a Él. Hoy, tal vez sea el momento de examinar tu corazón. ¿Te has acercado a Dios con un espíritu de rendición, o has permitido que el orgullo o la autosuficiencia influyan en tus oraciones? La respuesta a esta pregunta puede ser la clave para desbloquear una relación más profunda y significativa con Él. Porque cuando oramos desde un lugar de humildad, no solo encontramos respuestas, sino que también somos transformados a la imagen de Cristo. Y esa transformación, más que cualquier respuesta específica, es el propósito final de la oración. Cuando oramos, muchas veces nos preguntamos si nuestras palabras están llegando al cielo, pero olvidamos una pregunta aún más importante: ¿están nuestras oraciones alineadas con la voluntad de Dios? Este es uno de los errores más comunes y, a la vez, puede ser el más difícil de reconocer. La Biblia es clara y contundente al respecto. En 1 de Juan 5:14 leemos: y esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Este versículo no es solo una promesa, es una guía, una brújula espiritual. Nos recuerda que la verdadera oración no busca torcer la voluntad de Dios para adaptarla a la nuestra, sino que nos transforma a nosotros, alineando nuestro corazón con el suyo. Es fácil caer en la trampa de pedir cosas que, aunque deseamos profundamente, no están en sintonía con el plan soberano de Dios. No siempre porque sean malas en sí mismas, sino porque están fuera de tiempo, fuera de lugar, o simplemente no forman parte de su propósito más elevado para nosotros. En la historia de Ana, la madre del profeta Samuel, vemos cómo el deseo ardiente de tener un hijo la llevó a orar con un fervor desesperado durante años. Pero algo cambió en su corazón cuando comenzó a orar, no solo pidiendo un hijo para satisfacer su propia necesidad, sino ofreciendo a ese hijo para el servicio de Dios. Su oración pasó de ser un clamor de desesperación a una rendición sincera. Y fue en ese momento, cuando su petición se alineó perfectamente con la voluntad divina, que Dios respondió milagrosamente. 1 de Samuel 1:11, 2:0. A menudo, nuestras oraciones no son respondidas porque pedimos desde un lugar de confusión, tratando de satisfacer nuestros propios deseos en lugar de buscar el propósito eterno de Dios. Jesús mismo nos enseñó a orar diciendo: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Estas palabras no son solo una fórmula para recitar, son un recordatorio constante de que la oración efectiva comienza con una rendición total y absoluta a la soberanía de Dios. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que pedimos está en línea con su voluntad? La respuesta está en su palabra. La Biblia no es solo un libro de historias antiguas, es el manual que Dios nos ha dado para conocer su corazón, su carácter y sus promesas. En el Salmo 119 contra 105, el salmista declara: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Esto significa que cada vez que buscamos la dirección de Dios, debemos recurrir a las Escrituras como nuestra guía principal.
No se trata de encontrar un versículo aislado que respalde nuestros deseos, sino de permitir que la totalidad de su palabra nos transforme, renovando nuestra mente para que podamos discernir cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Consideremos la vida de David. Antes de enfrentarse al gigante Goliat, David no actuó impulsivamente. Su confianza no estaba en su habilidad con la honda ni en sus armas, sino en la certeza de que estaba peleando por una causa justa, en el nombre del Señor de los ejércitos. Su victoria fue el resultado de una fe que no buscaba engrandecerse a sí mismo, sino honrar a Dios. Este ejemplo nos enseña que cuando nuestras oraciones y acciones están en sintonía con el propósito divino, podemos enfrentar incluso los desafíos más grandes con la certeza de que Dios está de nuestro lado. Sin embargo, alinearnos con la voluntad de Dios no siempre es sencillo. A menudo implica dejar a un lado nuestros propios planes, nuestros sueños, y aceptar que su camino es mejor, incluso cuando no lo entendemos completamente. En el libro de Jeremías, Dios le dijo a su pueblo exiliado: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Este versículo es inmensamente reconfortante, pero también es desafiante, porque requiere confiar en que Dios tiene un plan perfecto incluso cuando nuestras circunstancias parecen decir todo lo contrario. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la vida del apóstol Pablo. En 2 de Corintios 12, él habla de un aguijón en la carne, algo que le causaba un gran sufrimiento. Pablo oró fervientemente 3 veces para que Dios lo quitara, pero la respuesta de Dios fue diferente a lo que esperaba. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 de Corintios 12:9. En lugar de eliminar el problema, Dios usó esa situación para mostrar su poder y su gracia en la vida de Pablo. Esto nos recuerda que, aunque nuestras oraciones sean sinceras, la respuesta de Dios no siempre será la que esperamos, pero siempre será la que necesitamos para nuestro crecimiento y para su gloria. La voluntad de Dios no siempre es fácil de aceptar, especialmente cuando nos lleva por caminos difíciles y dolorosos. Pero es en esos momentos cuando nuestra fe es probada, purificada y fortalecida. Pensemos nuevamente en Jesús en el huerto de Getsemaní. Enfrentando la agonía de la cruz, en su humanidad, clamó: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Esta oración nos muestra la lucha interna que todos enfrentamos al rendirnos a la voluntad de Dios. Pero también nos enseña que la obediencia, incluso en medio del sufrimiento, es el camino hacia la victoria. A través de su sacrificio, Jesús no solo cumplió el plan de redención, sino que también nos dio el ejemplo supremo de cómo orar en medio de la adversidad. En nuestras propias vidas, aprender a alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios es un proceso continuo. A veces implica esperar pacientemente por su tiempo perfecto. Otras veces significa aceptar un no como respuesta, confiando en que Dios ve el panorama completo que nosotros no podemos entender. Esto no siempre es fácil, pero la recompensa de caminar en el centro de su propósito supera con creces cualquier sacrificio. Recuerdo el testimonio de un joven que oró durante años para obtener un trabajo específico que soñaba desde niño. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de postularse, todo parecía estar en su contra. Las puertas se cerraron y no obtuvo el puesto. Fue un golpe devastador para él, pero en medio de su desilusión decidió cambiar su oración. En lugar de pedir por ese trabajo, comenzó a pedir que Dios lo guiara hacia el lugar donde realmente pudiera cumplir su propósito. Poco después, surgió una oportunidad inesperada en una organización completamente diferente, donde terminó impactando muchas vidas con su trabajo. Mirando hacia atrás, reconoció que, aunque sus planes iniciales eran buenos, el plan de Dios era perfecto. Este testimonio nos recuerda que nuestras oraciones deben estar abiertas a la dirección y la soberanía de Dios. Cuando dejamos de aferrarnos a nuestros propios deseos y permitimos que Él tome el control, descubrimos que su voluntad no solo es mejor, sino que también trae una paz inexplicable. Filipenses 4:6-7 nos asegura: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que, la próxima vez que ores, pregúntate: ¿estoy buscando la voluntad de Dios o solo mi propio beneficio? Este es un momento de reflexión, no de condena, porque la oración no es solo una herramienta para obtener respuestas.
Es un medio para acercarnos más a Dios, para aprender a confiar en su plan soberano y para permitir que su amor transforme nuestro corazón. Dios no siempre nos da lo que pedimos, pero siempre, siempre nos da lo que necesitamos. Su voluntad no es un misterio impenetrable, sino una invitación a caminar en una relación íntima con Él, donde sus deseos se convierten en los nuestros. Y cuando nuestras oraciones reflejan esa alineación, no solo encontramos respuestas, sino también el gozo profundo de estar en el centro de su propósito. A veces, cuando oramos, esperamos respuestas inmediatas, casi como si Dios debiera actuar al ritmo de nuestra impaciencia. Pero la verdad es que la oración no siempre produce resultados visibles en el momento en que los deseamos. Y este es uno de los errores más comunes que cometemos: rendirnos demasiado pronto. La falta de persistencia en nuestras oraciones revela algo más profundo, una lucha con la fe y con la confianza en los tiempos perfectos de Dios. Jesús conocía esta tendencia humana, por lo que contó la parábola de la viuda persistente en Lucas capítulo 18. En ella, una mujer, aparentemente sin recursos ni influencia, acudía continuamente a un juez injusto, rogándole que le hiciera justicia contra su adversario. Aunque al principio él se negó, la persistencia de ella fue tal que finalmente el juez cedió y le otorgó lo que pedía. Jesús usó esta historia para enseñarnos la importancia de no desmayar en la oración, diciendo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles. Lucas 18:7. Este relato nos muestra que la perseverancia en la oración no es una señal de debilidad o falta de fe, sino una prueba de fe. Sin embargo, en nuestra naturaleza humana, la espera puede ser desalentadora. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas. Pero Dios no se mueve según nuestro cronograma. Pensemos en Abraham, el padre de la fe. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero tuvo que esperar décadas para que naciera Isaac, el hijo de la promesa. Durante ese tiempo, enfrentó dudas, desafíos e incluso intentó tomar el asunto en sus propias manos, lo que resultó en la dolorosa historia de Ismael. Pero al final, cuando parecía humanamente imposible, Dios cumplió su promesa. Esto nos enseña que la espera no es un tiempo perdido, es un tiempo de preparación. Dios no solo estaba trabajando en el cumplimiento de la promesa, sino también moldeando el carácter de Abraham para que estuviera listo para lo que venía. La persistencia en la oración no solo fortalece nuestra fe, sino que también alinea nuestros deseos con los de Dios. Muchas veces, mientras oramos y esperamos, el Espíritu Santo obra en nosotros, transformando nuestras prioridades y enseñándonos a confiar más profundamente en la soberanía de Dios. En Filipenses 4:6, el apóstol Pablo nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Este versículo no solo nos invita a orar constantemente, sino también a hacerlo con gratitud, incluso cuando las respuestas no son inmediatas. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la historia del profeta Daniel. Cuando él oró por la liberación de su pueblo, sus oraciones no fueron respondidas de inmediato. En Daniel capítulo 10 leemos cómo persistió en oración y ayuno durante 21 días, enfrentando una aparente demora. Sin embargo, cuando finalmente llegó la respuesta, un ángel le explicó que había sido enviado desde el primer día, pero enfrentó oposición en el ámbito espiritual. Esto nos recuerda que a veces las demoras no son negativas. Son parte de una batalla espiritual que no podemos ver. Nuestra persistencia, como la de Daniel, es crucial para mantenernos firmes en la fe mientras Dios obra en lo invisible. Pero, ¿qué hacemos cuando la espera se alarga y las respuestas parecen imposibles? Es en esos momentos cuando necesitamos recordar que Dios no nos llama a entender su plan, sino a confiar en Él. En Isaías 40:31 encontramos una promesa hermosa: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo no solo nos anima a perseverar, sino que también nos asegura que la espera en Dios nunca es en vano. Una mujer compartió una vez cómo oró por la salvación de su esposo durante más de 15 años. Había momentos en los que sentía que sus oraciones no tenían efecto, que su esposo se endurecía más, pero decidió persistir, confiando en que Dios estaba obrando incluso cuando no podía verlo.
Finalmente, después de años de intercesión fiel, su esposo entregó su vida a Cristo. Esta historia es un recordatorio conmovedor de que, aunque no siempre entendemos el tiempo de Dios, su fidelidad nunca falla. La persistencia también nos prepara para recibir lo que pedimos. Imagina a alguien que ora por una gran oportunidad laboral, pero no está dispuesto a prepararse, a estudiar o a crecer en las áreas necesarias para aprovecharla. Dios, en su infinita sabiduría, a menudo usa el tiempo de espera para moldearnos, para asegurarse de que estemos listos cuando su respuesta llegue. Santiago 1:3-4 nos dice que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Este proceso, aunque a veces es difícil, nos transforma y nos equipa para caminar en el propósito de Dios. La falta de persistencia en la oración no solo nos priva de las respuestas de Dios, sino también de la relación más profunda que Él desea tener con nosotros. Cuando seguimos buscando, llamando y pidiendo, nos acercamos más a su corazón, aprendemos a escuchar su voz y entendemos mejor su carácter. La oración constante no es solo una herramienta para cambiar nuestras circunstancias, es un medio para ser transformados nosotros mismos. A veces, la espera nos lleva a cuestionar si Dios realmente nos escucha, pero incluso en esos momentos de duda, debemos recordar que sus promesas son firmes. En Mateo 7:7-8, Jesús nos dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. Este pasaje no es una garantía de que obtendremos todo lo que pedimos como si fuera una máquina expendedora, sino una invitación a confiar en que Dios siempre responderá de acuerdo con su voluntad perfecta y en su tiempo perfecto. El enemigo a menudo usa la demora para desanimarnos, susurrando mentiras que nos hacen dudar del amor y la fidelidad de Dios. Pero es precisamente en esos momentos cuando debemos aferrarnos más a su palabra, declarando verdades como las de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta verdad nos da la fortaleza para seguir orando, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir nuestras esperanzas. En la historia de la Biblia, hay numerosos ejemplos de personas que persistieron en la oración y vieron la fidelidad de Dios manifestarse de manera espectacular. Pensemos en Elías, quien oró fervientemente para que la lluvia volviera después de 3 años y medio de sequía. Subió al monte Carmelo y envió a su siervo 7 veces para que mirara hacia el horizonte. Aunque al principio no había señales de lluvia, Elías no dejó de orar. Finalmente, apareció una pequeña nube, y poco después, una gran tormenta cubrió la tierra. Primera de Reyes 18:41-45. Este relato no solo ilustra el poder de la oración persistente, sino también la importancia de confiar en que Dios está obrando, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Hoy, tal vez te encuentres en una temporada de espera. Tal vez has estado orando por un milagro, por una restauración, por una provisión, y sientes que tus fuerzas están al límite, pero no te rindas. Recuerda que Dios nunca llega tarde y que su tiempo es perfecto. Tus oraciones no son en vano, y cada palabra que pronuncias es escuchada por el Creador del universo. Sigue orando, sigue creyendo, porque Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. La oración debería ser el momento más íntimo y sagrado entre nosotros y Dios, un espacio donde abrimos nuestro corazón y conectamos profundamente con su presencia. Sin embargo, a veces, en medio de las palabras, perdemos la esencia. Oramos, pero lo hacemos mecánicamente, sin pasión, sin convicción, sin el corazón realmente presente. Este es un error que puede parecer inofensivo, pero tiene un impacto profundo y devastador en nuestra relación con Dios. Jesús mismo nos advirtió contra esta tendencia cuando dijo: y al orar, no usen vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6:7. Esta enseñanza no condena las oraciones largas ni las palabras repetidas con propósito y devoción, sino aquellas que son vacías, carentes de sinceridad, recitadas por costumbre. El problema con una oración mecánica es que nos aleja del verdadero propósito de hablar con Dios, buscar su rostro y no solo su mano. La oración no es un ritual que debemos cumplir, sino un diálogo vivo y dinámico. Sin embargo, en nuestra prisa o en nuestra rutina diaria,
Podemos caer en el hábito de repetir frases que hemos memorizado sin detenernos a reflexionar en su significado. Es como si nuestras palabras se convirtieran en un eco sin alma, un acto automático que carece de la conexión genuina que Dios anhela tener con nosotros. Y aquí radica el desafío. ¿Estamos orando realmente o simplemente estamos diciendo palabras? En la Biblia encontramos un contraste poderoso en el relato de Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Primera de Reyes 18. Los profetas de Baal gritaban, se cortaban y repetían sus invocaciones durante horas, esperando desesperadamente que su Dios respondiera. Mientras tanto, Elías oró una sola vez, una oración breve pero llena de fe y un corazón sincero, pidiendo que el Dios verdadero se manifestara. Y así fue. El fuego de Dios descendió, mostrando que no es la cantidad de palabras lo que importa, sino la sinceridad y el espíritu detrás de ellas. Este relato no solo nos enseña el poder de una oración ferviente, sino que también nos invita a examinar nuestras propias oraciones. ¿Estamos hablando con Dios o simplemente diciendo palabras por costumbre? Otro ejemplo que nos confronta es el de la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3:15, 1:6. Aunque este pasaje no se refiere específicamente a la oración, sí señala una actitud que puede infiltrarse en nuestra vida espiritual: la tibieza. Una oración tibia, carente de pasión y enfoque, es como agua estancada, no refresca, no satisface, no llega al corazón de Dios. En cambio, una oración llena de fervor, incluso si es breve, tiene el poder de mover montañas. Jesús nos mostró esto en el huerto de Getsemaní. Sus oraciones en ese momento de agonía no fueron largas ni adornadas, pero fueron intensamente sinceras. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Estas palabras, aunque simples, revelan la profundidad de su conexión con el Padre. La sinceridad en la oración no requiere elocuencia ni perfección gramatical. A veces, las oraciones más poderosas son las más simples y directas. Un ejemplo conmovedor de esto se encuentra en el Evangelio de Lucas, cuando un ladrón crucificado junto a Jesús clamó en su último aliento: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Lucas 23:42. No fue una oración larga ni teológicamente compleja, pero fue genuina, nacida de un corazón arrepentido. Y en respuesta, Jesús le aseguró: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23:43. Este encuentro nos recuerda que Dios no está buscando palabras perfectas, sino corazones dispuestos y sinceros. Sin embargo, orar con el corazón no siempre es fácil, especialmente en un mundo lleno de distracciones. A menudo nuestras mentes divagan, nuestras palabras se vuelven apresuradas y nuestra conexión con Dios se siente distante. Pero en esos momentos, podemos recordar lo que Jesús le dijo a Marta, quien estaba ansiosa y afanada por muchas cosas, mientras su hermana María se sentaba a sus pies para escucharlo. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10:42. Esto no significa que debemos ignorar nuestras responsabilidades, sino que necesitamos apartar tiempo para estar plenamente presentes con Dios, sin prisas ni distracciones. Una mujer compartió una vez cómo durante años recitó el Padre Nuestro cada noche antes de dormir, pero nunca sintió una conexión real con Dios. Fue solo cuando una noche decidió detenerse en cada frase y reflexionar sobre su significado que su vida de oración comenzó a transformarse. Al decir Padre Nuestro que estás en los cielos, por primera vez se detuvo a meditar en lo que significaba dirigirse al Creador del universo como su Padre. Este simple cambio no solo revitalizó su oración, sino también su relación con Él. La oración sincera requiere intencionalidad. No se trata de encontrar las palabras perfectas, sino de hablar con Dios como lo haríamos con un amigo cercano, abriendo nuestro corazón con honestidad y vulnerabilidad. En el Salmo 62:8, David nos exhorta: «Confíen en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramen delante de Él su corazón. Dios es nuestro refugio». Este versículo nos recuerda que la oración es el lugar donde podemos ser completamente nosotros mismos, sin máscaras, sin miedo al juicio. Pero, ¿qué pasa cuando no sabemos qué decir? A veces las palabras parecen insuficientes para expresar lo que sentimos. En esos momentos, podemos descansar en la promesa de Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que incluso cuando nuestras palabras fallan, Dios entiende nuestro corazón. La oración no depende de nuestra capacidad para expresarnos, sino de nuestra disposición para acercarnos a Él. En nuestras vidas, podemos encontrar momentos en los que sentimos que nuestras oraciones son repetitivas o vacías. Tal vez estamos pasando por una rutina, diciendo las mismas palabras día tras día sin sentirnos realmente conectados. Pero Dios nos invita a algo más profundo. Él desea una relación viva y vibrante con nosotros, una relación que transforme nuestras vidas desde adentro. Esto no significa que cada oración deba ser emocionalmente intensa, pero sí que debe ser auténtica. Incluso en los días en que nuestras palabras son pocas, cuando nuestro corazón está presente, nuestra oración tiene poder. Piensa en un padre escuchando a su hijo pequeño. No importa si las palabras del niño son perfectas o si incluso están llenas de errores. Lo que importa es el corazón detrás de ellas. Así es como Dios nos escucha. No busca perfección, sino autenticidad. En Hebreos 4:16 se nos anima. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este versículo nos recuerda que podemos acercarnos a Dios tal como somos, con todas nuestras fallas y debilidades, sabiendo que su gracia nos cubre. Hoy, tal vez sea el momento de reflexionar sobre cómo estamos orando. ¿Estamos presentes en nuestras palabras? ¿O estamos orando por costumbre? Dios no está interesado en oraciones mecánicas. Él busca una relación viva contigo. No importa si tus palabras son muchas o pocas, largas o cortas. Lo que importa es que provengan de un corazón sincero. Porque al final del día, la oración no se trata de cumplir con un deber. Se trata de disfrutar de la presencia del Dios que te ama, más allá de lo que puedes imaginar. Al llegar al final de este recorrido, una cosa queda clara. La oración es más que palabras. Es un encuentro profundo, un diálogo íntimo con el Dios vivo que no solo escucha, sino que anhela responder. Sin embargo, este poderoso regalo puede ser malentendido o descuidado cuando permitimos que nuestras actitudes, nuestras dudas o nuestras distracciones se interpongan. Pero aquí está la buena noticia, la noticia del Evangelio. Nunca es tarde para corregir nuestro rumbo, para ajustar nuestras oraciones y volver a ese lugar donde la conexión con Dios es viva y vibrante. Quizá mientras has escuchado este mensaje, te has identificado con algunos de los errores que hemos explorado. Tal vez has dudado en tu fe, has orado con intenciones egoístas o te has rendido demasiado pronto. Quizá has cargado con el peso del rencor, has luchado con la soberbia o te has encontrado atrapado en oraciones repetitivas y vacías. Pero la verdad es que Dios no está lejos. Su oído está atento, su corazón está abierto. Lo que Él desea es que nos acerquemos con sinceridad, listos para aprender, para cambiar y para ser transformados. Jesús nos dejó un modelo perfecto en su vida de oración. No solo nos enseñó cómo orar con el Padre Nuestro, sino que también vivió una vida marcada por una relación constante con el Padre. Antes de tomar decisiones importantes, como elegir a sus discípulos, pasaba la noche en oración. En momentos de agotamiento, se retiraba a lugares solitarios para estar a solas con Dios. Y en el momento más oscuro de su vida, en Getsemaní, clamó con un corazón rendido: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Este ejemplo nos recuerda que la oración no es solo para obtener respuestas, sino para encontrar fortaleza, dirección y comunión con el Padre. La Biblia está llena de promesas para aquellos que oran con fe y sinceridad. Santiago 5:16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Este versículo no significa que debemos ser perfectos para que nuestras oraciones sean escuchadas, sino que nuestra justicia proviene de Cristo, y nuestra oración se hace eficaz cuando está llena de fe, humildad y propósito. Incluso las oraciones más simples, cuando nacen de un corazón genuino, tienen el poder de mover montañas. Considera la historia de Bartimeo, el ciego que clamó a Jesús mientras pasaba por Jericó. Su oración fue corta pero poderosa: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:47. A pesar de que muchos intentaron silenciarlo, Bartimeo persistió, y su fe lo llevó a recibir su milagro. Este relato nos recuerda que no importa cuán lejos nos sintamos, no importa cuántos errores hayamos cometido al orar, Dios siempre está dispuesto a escucharnos y a responder cuando nos acercamos a Él con fe. Pero,
¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas diarias? Todo comienza con un cambio de perspectiva. La oración no es un medio para manipular a Dios o para cumplir una lista de deseos. Es un espacio donde nuestra voluntad se alinea con la suya, donde nuestra fe crece y nuestro carácter es moldeado. Es un acto de confianza, de rendición y de adoración. Al final, no se trata tanto de lo que pedimos, sino de con quién hablamos. En nuestra jornada de fe habrá momentos en los que orar será fácil, cuando las palabras fluyan y la presencia de Dios se sienta cercana. Pero también habrá temporadas en las que orar será un acto de fe, cuando las palabras escapen y la respuesta aparezca distante. En esos momentos recuerda que Dios no mide nuestras oraciones por su longitud o elocuencia, sino por la sinceridad de nuestro corazón. Incluso el susurro más débil, cuando se dirige a Él con fe, es poderoso. La espera, aunque difícil, es una parte esencial del proceso. En Isaías 40:31 encontramos una promesa para los que perseveran. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo nos anima a seguir orando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos, confiando en que Dios está obrando incluso en lo invisible. Recuerda que la oración también es un lugar de honestidad. Dios no espera que te acerques a Él con palabras perfectas o con una fachada de fuerza. Él quiere que derrames tu corazón ante Él, que le cuentes tus luchas, tus miedos, tus alegrías. En el Salmo 62:8, David nos invita: confíen en Él en todo tiempo, derramen delante de Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Esta es la esencia de la oración. Un refugio donde podemos ser nosotros mismos ante un Dios que nos ama tal como somos. Tal vez mientras reflexionas sobre este mensaje sientas el deseo de renovar tu vida de oración. Tal vez quieras comprometerte a orar con más fe, con más sinceridad, con más persistencia. Si ese es tu caso, no lo pospongas. Comienza ahora. Encuentra un lugar tranquilo, abre tu corazón a Dios y dile lo que sientes. No importa cómo empieces, lo que importa es que te acerques, porque cada paso que das hacia Él es un paso hacia la transformación. Dios está más cerca de lo que imaginas. Sus manos están extendidas, su oído está inclinado. No importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuántas veces te hayas sentido frustrado o sin respuestas. Hoy es un nuevo día, una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Él te está esperando, listo para escucharte, para guiarte y para mostrarte su amor de maneras que nunca has experimentado. La oración no es solo una práctica, es un privilegio. Es la llave que abre las puertas del cielo, el puente que nos conecta con el corazón de Dios. Así que, ora con fe. Ora con sinceridad, ora con humildad y persistencia, porque cuando lo haces, algo poderoso sucede. No solo cambian tus circunstancias, sino que tú mismo eres transformado. Y esa al final es la mayor bendición de la oración.